Hola a todos, hola a todas. Cada filmación, cada, cada video tiene un propósito que no es humano y el propósito es este. Ese es el propósito. Que en principio creó esa palabra que está acá arriba, significa Elohim. Y los judíos buscaron una palabra para darle una definición a esta palabra Elohim. Y la mejor ocurrencia que tuvieron es la palabra dioses. Pero más allá si es plural o es singular, lo importante es que no es algo, sino es más que alguien. Elohim. Desde allí ve que significa en, y todas las palabras que continúan, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Berechit, Bará, que es la palabra creo, y Elohim, que significa dioses. Y esa es la razón por la cual cada creyente, por cada ciudad de este país, por cada país de este mundo que predica la palabra, este es el punto de partida de Dios. Elohim. Esto para los que creen que estudiar un poco de hebreo piensan que es judaizarse. Pero cuán lejos está judaizarse solo por el hecho de estudiar hebreo. Eso es un error. Entonces hay que aclarar. Para judaizarse, la persona que quiera judaizarse tiene que ir hacia Israel y tiene que seguir todas las directrices de un rabino para judaizarse. Y eso es lo que yo no he hecho ni haría. Lo que yo hago es estudiar la escritura de acuerdo al idioma de la cual se escribió, pero obviamente que sabemos que son copias de copias de copias de copias. Pero hay mayor significado cuando uno lo lee en ese idioma que leerlo al español. Entonces, para no confundir y para que no me traten de que uno se está judaizando, porque eso es un error. Eso es un error. Es una preparación para leer mejor la escritura, porque el los protestantes, no sé por qué no me sale la palabra, pero no importa. No importa eso. El mundo protestante, ¿ya? Dentro de el mundo protestante es el mundo evangélico, pero dentro del mundo evangélico hay muchas ramas, ¿ya? Las ramas como la rama bautista, metodista, pentecostales, anglicanos, todas esas ramas.
Pero hay una rama dentro del mundo protestante que es la rama de los pentecostales, de la cual en esa rama nací hace 17 años atrás en una primera casa llamada Filipenses en esta ciudad, y después continué, estuve como 11 años, y antes de salir de esa casa Filipenses, esa casa pasó a ser Mahanaim, en esta ciudad de Punta Arenas. Después me fui a otra casa, pasaron los años, porque uno va creciendo, y bueno, pasan muchas cosas, la verdad. Después me fui a otra casa, la casa Aposento Alto. Y dentro de estas dos casas se sigue una línea pentecostal, la cual es algo que voy a seguir para siempre, pero obviamente estudiando como corresponde para llegar a una comprensión del texto de la Biblia. ¿Ya? Y no es para dar una biografía del camino, porque solamente Dios sabe cómo hemos recorrido sus caminos, cómo estamos delante de Él, cómo estoy delante de Él en este momento. O sea, Dios lo sabe y yo lo sé. Pero dentro de este mundo protestante, en esta rama pentecostal, de la cual amo profundamente, se usa claramente una Biblia, como en todas las iglesias, que es la versión Reina Valera 1960, pero esta versión es una versión al español. Entonces el significado que uno pueda encontrar dentro de la versión español no es lo mismo que leerlo en el hebreo. Claramente vas a encontrar más claridad. No es que, para que no se malentienda, no es que haya una oscuridad en el entendimiento, claramente que no, porque no es solamente conocer los idiomas que corresponden al texto bíblico, sino también es dejarse guiar por el mayor de los exegetas, que es el Espíritu Santo. No hay mayor exegeta que el Espíritu Santo, porque Pablo le dice a los corintios que el Espíritu Santo es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y cuál sea el nivel de tu conocimiento bíblico, no vas a ser mayor intérprete que el Espíritu Santo, no vas a escudriñar más que el Espíritu Santo. Entonces, el que nos va a dar claramente mucha mayor claridad es el Espíritu Santo. No es que los pasajes estén porque no haya una mayor comprensión, no significa que haya oscuridad. Claramente que hay claridad porque te la está dando el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué parto de esta manera? Porque esto es Bereshit bara Elohim. Este es el punto de partida.
Aunque el primer libro no fue el libro de Génesis, o este libro en hebreo se llama Bereshit, sino que fue Job. Fue el primero. Después viene Génesis. Pero este es el punto de partida. Bereshit bara Elohim es el punto de partida. Y por eso hay creyentes en este mundo. Que la única acción que tenemos que hacer es ser luminares en el mundo, luz y sal, en medio de una humanidad que está dominada por el enemigo, ese enemigo del cual algunos dicen Satanás, otros dicen diablo, pero sabemos que hay un enemigo. Los filósofos hablan sobre la causa del mal, pero resulta que Dios en la Biblia ya nos dice cuál es esa causa. Nosotros no somos esa causa. Nosotros no hemos sido la causa del mal. Pero sí cometimos desobediencia. Hasta el día de hoy el ser humano comete desobediencia. Pero hay un punto de partida, y más que un punto de partida, hay un propósito. Hay un propósito por el cual hacemos lo que hacemos. Nada es porque sí. Hay un propósito eterno que Dios nos ha dado a hombres y mujeres de fe. Y que sin duda el punto de partida es este: Bereshit bara Elohim. Y voy a ir leyendo algunos textos. Algunos textos claramente no les voy a leer desde el hebreo porque eso lleva mucho más tiempo. Pero en algún momento, si así Elohim lo permite, puede que lea unos versículos, pero solamente lectura. Estoy buscando voy a todas las lecturas antes de comenzar la lectura, primero voy a decir que esas lecturas van a servir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, déjeme buscar el pasaje y lo leo, pero esta vez no voy a leer la Reina Valera 1960, ¿ya? Que no digo que no se lea. Si es lo que tiene que leer lo que tiene.
Voy a leer una traducción de la Nueva Jerusalén que muchos especialistas que estudian las traducciones, ya que eso es el campo de la lingüística, ellos recomiendan esta traducción. Ya. Entonces, creo que estoy... Bien, es la traducción, como les decía, la Nueva Jerusalén. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto los ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténgase firme y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele sus corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. ¿Ya? Entonces, la palabra tiene que ser glorificada en todo tiempo. El Evangelio es un solo Evangelio. No hay otro Evangelio. Ya Pablo se lo dice a los Gálatas. No hay otro Evangelio. No hay. Eso tiene que quedar claro. Lo que le estoy leyendo para que no se pierda el hilo de esta filmación es el propósito de lo que hacemos, que no es nuestro propósito. Esto no es un propósito humano, personal, porque se me ocurrió hoy día, desperté y se me ocurrió. No. Este propósito viene del corazón de Dios. Dios hizo una intervención divina. Dios hizo una intervención divina. Y hoy el hombre dice, ¿por qué Dios no interviene? Dios ya intervino. Intervino a través de Jesucristo. Entonces está en el hombre, en la mujer, tomar esa intervención. Y todos los días Dios sigue interviniendo y lo hace a través de su palabra. Las predicaciones, los sermones, los estudios no están solamente dentro de un templo, ¿no? Están en las radios, en la televisión, en las redes sociales, en el internet, en las calles, en las plazas, en medio de la selva. Allí está la intervención de Dios por medio de la palabra. O sea, es decir, su palabra comunicando la palabra de Dios. Entonces Dios ya hizo una gran intervención, pero sigue interviniendo a través de su palabra.
Segunda epístola a Timoteo. Primero, ya Pablo les dijo a los tesalonicenses que glorificaran la palabra. Y esto no fue solamente para los tesalonicenses. Esto es para la iglesia que está en este tiempo y para las generaciones que continúen hasta cuando Cristo venga. Solemne exhortación, dice esta traducción de la Nueva Jerusalén. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, proclama la palabra. Esto está claro. No tengo yo que darle un significado, porque de hecho no tenemos que buscar un significado. El texto ya tiene un significado. No tenemos que buscar una definición. El texto ya tiene una definición. No tenemos que buscar una interpretación. El Dios, a través de su palabra y de su espíritu, ya tiene una exhortación. Así que cuidado con las definiciones, con los significados, con las interpretaciones personales. Hay que basarse en la escritura y en el espíritu. Entonces proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Predicar su palabra, transferir su palabra. Eso es todo. Ahora Pablo hablándole a Tito. Esta es la epístola a Tito, que dice los deberes generales de los fieles. Fíjese, deber. Lo que hay que hacer no es que si se puede hacer o no se puede hacer, es lo que se debe hacer. No hay más. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados, a las autoridades, que los obedezcan, estén prontos para toda obra buena. Que no injurien a nadie, que no sean agresivos, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres.
pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles y odiándonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Parece que leí el capítulo equivocado, pero también está dentro del propósito. Mas tú enseña lo que conforme a la sana doctrina. Mas tú enseñas lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su porte, cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate como modelo de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todos sus dueños, que sean complacientes y no los contradigan, que no los defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿qué hay que enseñar? Lo que está conforme a la sana doctrina, conforme a la Escritura, no conforme a lo que pienso, a lo que siento, no conforme a la subjetividad personal, no conforme al ego, no conforme a lo que se quiera, sino a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha puesto en su palabra, para que sea enseñado conforme a Él, no conforme a nosotros. Hebreos 4, 12 y 13. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces, ¿cuánto propósito que la palabra tiene que ser glorificada? Que tenemos que enseñar conforme a lo que está puesto por Dios en la Escritura. Que esta palabra que está puesta en la Escritura llega a la profundidad
de todo ser humano, donde nada más llega. Nada más llega. Y bueno, antes de terminar esta filmación, de una filmación donde muestra el propósito de lo que ya Dios ha hablado allí en Tito, en Tesalonicenses, en Hebreos. Ahora ver cómo Dios en su propósito nos muestra una realidad que está en esta misma realidad. No es una realidad aparte, sino que está sucediendo en esta, en la que estamos viviendo, en la que estamos respirando, en la que estamos mirando, en la que estamos escuchando, en la que nos estamos moviendo, donde somos, donde existimos, somos y nos movemos. Dice aquí esta traducción: también voy a leer la Reina Valera 1960, esta predilecta, una versión predilecta en la rama pentecostal. El combate espiritual, dice esta Nueva Jerusalén, para que no se enojen los hermanos. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Ahí está. Ahí está. El enemigo no solamente actuó allá en ese pasado remoto donde estaba Adán y Eva, ¿cierto? Que engañó a la mujer fue engañada, comió del fruto, la mujer le dio de ese fruto a Adán y fueron engañados. Bueno, este mundo sigue siendo engañado por ese mismo archienemigo de Dios, que aquí, como dice esta traducción, el diablo. Él es el origen de lo malo, de la maldad. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. ¿Se da cuenta? Principados, potestades, dominadores de este mundo y espíritus del mal. Que estos son entidades que tienen al mundo en cómo está, a un mundo postmodernista, a un mundo que mira con ojos de bien lo malo, cuando lo malo se tiene que mirar como malo y lo bueno como bueno, pero no, a lo malo, ¿cómo lo llaman? Bueno, y a lo bueno, malo.
Así está la realidad de este mundo por esas entidades que son dirigidas por el diablo. Por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Pónganse en pie, ceñidos su cintura con la verdad de la palabra, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los dardos encendidos, dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. No como me conviene, sino como conviene de acuerdo a la palabra. Entonces, si uno hiciera una reflexión en cuanto a lo que sucede, claramente hay una entidad llamada diablo que maneja otras entidades, y que tiene esta realidad, da vuelta. Pero Dios es el único que puede ordenar los pasos del hombre. Dios es el único que puede guiarte. Porque si nos damos cuenta, son las entidades, no es el planeta. Pero resulta que esas entidades han infectado la vida humana. Pero Dios es el que a través de Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu, es quien puede sanar esa infección. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios. Que obviamente Pablo no habla por sí solo, como que un día se levantó y dijo, a ver, esto voy a hablar. No, es Dios que habló por Pablo. Pablo fue un instrumento y siervo, como ya hemos leído las cartas, siervo por voluntad de Dios. Así que si él fue siervo por voluntad de Dios, todo lo que hizo Pablo desde allí, desde ese punto hacia adelante, todo fue voluntad de Dios. La primera epístola, la primera carta, que son 2 cartas a Timoteo que Pablo escribe,
dice en el capítulo 6, déjeme comprobar. Timoteo, capítulo 6. Timoteo 6. Timoteo 6. Dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, con el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. Que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará patente, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Pero antes, porque había dicho que le iba a leer Efesios 6, la Reina Valera, para que no se enojen conmigo, aunque no me importa si se enojan. Bueno, la armadura de Dios en la Reina Valera, Efesios 6, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya ahí está leído en la Reina Valera 1960. Y Timoteo 6. ¿Dónde estás, Timoteo? ¿Dónde estás que no te veo? Acá estás. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí está. Aunque esto no es a gusto del consumidor. Acá lo que tenemos que hacer es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es? ¿Te falta algo? No creo
que te falte algo. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, y no estoy hablando de algo material, estoy hablando de lo espiritual. No puede faltarte algo para que hagas lo de Dios. De cualquier forma, tienes que hacer lo de Dios. De cualquier forma, no te puede faltar algo. Si Dios te ha hecho luz y sal, no te puede faltar ese sazón. No te puede faltar la luz. Deme un segundo. ¿Sabías que Dios te ha llamado? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabes. Dios te ha llamado. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Qué necesitas para servir a Dios? ¿Qué te detiene o interfiere tu entrega o servicio a Dios? Porque de alguna u otra manera o forma tenemos que ser lo que Dios quiso que fuéramos. Hijos de Él, hombres de fe, aquellas mujeres de fe. Entonces lo que interfiere verdaderamente no puede interferir. No puede interferir. Nada puede interferir. El llamado consiste en el servicio, que es servir y ser instrumento de Dios. Entonces, servir. ¿Para qué Dios te ha llamado? Para ser siervo, sierva, instrumento de Dios. Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesito? Necesito un templo, necesito una licenciatura, un magíster, un doctorado, necesito dinero. No, porque Dios ha provisto todo y la palabra tiene que correr. Nosotros somos siervos e instrumentos de Dios. Le pese a quien le pese, somos siervos e instrumentos de Dios. Aunque el diablo se moleste, cuanto se moleste, somos siervos e instrumentos de Dios. ¿Cuál es la función? ¿O qué es la función? La función es la utilidad por medio de la capacidad espiritual. ¿Qué le va a quitar eso?
Dios te ha llamado. Nadie va a quitar tu llamado. Si Dios te ha dado una función, nadie te puede quitar la función. Porque te lo ha dado a ti y no se lo ha dado a otro. Te lo ha dado a ti, no a otra. El propósito es amar, adorar a Dios, es aprender, crecer, edificar, transferir, evangelizar, discipular. ¿Para qué? Para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Allí no culmina todo, pero es allí donde Dios coloca el propósito. Alguna vez me dijeron, pero hermano, ¿cuál es la conclusión? Es que aquí no hay conclusión. ¿Sabes por qué no hay conclusión? Porque esto es eterno. No hay conclusión. No hay definiciones absolutas porque es eterno. No hay significados absolutos porque es eterno. ¿Lo entiende? Esto es eterno. Por lo tanto, no hay conclusión. Es que ¿cuál es la conclusión? Ahí está su conclusión, que es eterno. Es eterno. Entonces, ¿qué te detiene o interfiere tu entrega y servicio a Dios? Tal vez sí, algo interfería, pero no puede interferir contra Dios. No puede detener a Dios. Si Dios puso algo en ti, es para que continúe, para que esté en ti, para que esté en mí, hasta que Dios diga, bueno, ahora te llevo. Y allí uno diga, bueno, allí llegue la carrera, el término de la carrera, cuando Dios nos lleve. Entonces hay un propósito. ¿Se da cuenta que hay un propósito? No se ocurrió a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres, a algún organismo que de pronto se iluminaron. Se iluminaron por sí solos. No. Acá el que nos ilumina es el Señor. El Señor nos ilumina. Y acá nosotros que tenemos que combatir el buen combate de la fe, o pelear la buena batalla de la fe, como dice la versión regalona de la Valera 1960. Combatir el buen combate de la fe conquista la vida eterna. Yo no sé qué quiere usted conquistar. Quizá quiere conquistar a alguien. Bueno, yo también quiero conquistar a alguien. Sí, quiero conquistar a Dios. Entonces la única manera es conquistando la vida eterna. Menos de una tapita es suficiente. No es más que eso. No es más que eso. Y uno podría decir y decir y decir y decir, pero no se trata de decir y decir y decir, sino se trata de qué es lo que debemos de decir.
nosotros tenemos que hablar lo que está conforme a la doctrina de Dios. Doctrina significa enseñanza. Hay que enseñar lo que corresponde a la palabra. No que la experiencia, la vivencia, no, porque eso es algo humano. Tu experiencia, tu vivencia es algo humano. Tu vivencia, tu experiencia está lleno de egocentrismo. Está lleno de tus pensamientos, de tus emociones, de tu individualidad. Eso claramente hay enseñanza humana, pero acá estamos aprendiendo enseñanza divina, la que no concluye porque es eterno. Es eterno. Entonces, no hay hombre y mujer de fe que no tenga siquiera un don. ¿Usted lo tiene? De alguna manera, la luz tiene que alumbrar. Le pese a quien le pese, la luz de Cristo tiene que alumbrarse. Se moleste quien se moleste, la luz de Cristo tiene que alumbrarse. El ministerio que usted tenga, que yo tenga, tiene que realizarse, tiene que ejercerse. Los dones tienen que ser utilizados. Y ese es el propósito por el que hacemos lo que hacemos, no por nuestra ocurrencia, sino por el propósito que Dios tiene. Nosotros existimos antes de existir en este universo. ¿Sabe por qué? Porque estábamos allí en algún instante de la eternidad de Dios. Dios nos ideó, nos deseó y ahí estábamos existiendo en Él. ¿Se da cuenta? Estábamos existiendo en el Dios eterno. En algún instante de la eternidad estábamos allí. Estábamos allí. De repente, Dios nos trajo, pero allí, en su idea, en su deseo, y después nos materializó en este universo. Así que esto no concluye porque es eterno. Dios te bendice, Dios te bendiga. Dios nos bendice, Dios nos bendiga.